Bien, buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche de programación 3. Es la clase número 3 de su curso. Y el día de hoy vamos a estar viendo a continuar con los arreglos unidimensionales que iniciamos la semana pasada. Y vamos a iniciar entonces con los arreglos bidimensionales. Y hoy vamos a estar entonces toda la noche con el tema de arreglos. Es importante que sepamos utilizar los arreglos, tanto unidimensionales como bidimensionales, y sepamos recorrerlos y utilizar operaciones para, eh, para esa estructura tan importante que es mantener en memoria una gran cantidad de variables para luego después hacer la grabación a base de datos cuando ya estemos utilizando base de datos. Pero por el momento es importante entonces nosotros saber cómo manejar esas estructuras en memoria. Bien. Un poquito recordando de la semana pasada, hablamos de arreglos o arrays, se le conoce como arreglos o arrays, ¿sí? Y dijimos que los valores que tiene un array o un arreglo, todos son del mismo tipo, o sea, si un array es numérico, entonces todos sus valores de las diferentes casillas que pueda tener son numéricos. Otra característica de los arreglos es que se subdividen por índices o digamos que son unas casillas como las que vemos aquí en la pantalla, y cada una de ellas tiene su índice, comenzando siempre por 0 en PHP. Comienza por 0. Digamos, el array en la posición 0 va a tener esta posición. Buenas noches. Este es valor, y así va llegando entonces posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 8 posiciones, 8 casillas para datos numéricos en este arreglo, pero comienzan desde 0. O sea, que el índice va de 0 a 7. O sea, si yo tengo un arreglo que se llama arreglo en su posición 0, está el 12. Arreglo en su posición 3, en su posición 1, está el número 3. En su posición 2, está el número 27. Y así, ¿verdad? Solamente para que entremos en contexto en lo que quedamos la semana pasada del tema de arreglos. Y recuerden que tiene índices y que todos los datos que van en ese arreglo, que es una colección de variables, todos son del mismo tipo. ¿Sí? Un poquito de recorderis. Habíamos mencionado también que hay arreglos de diferentes dimensiones. ¿Sí? Tenemos arreglos de una dimensión o unidimensional, que es la que hemos venido viendo, y a esa se le conoce como vector. Cuando dice, bueno, tengo un vector de datos, es porque tienes un arreglo de una sola dimensión, ¿sí? Como el que vemos a continuación, este que está aquí es de una sola dimensión, se le conoce como vector, y tiene entonces, como decía, el nombre y el índice, comenzando por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, hasta n, hasta el número que ustedes decidan colocarle o decidan necesitarlo en realidad. ¿Sí? Cuando son de 2 dimensiones, arreglos de 2 dimensiones, entonces se conoce como matrices. ¿Sí? Es esta de acá. ¿Sí? Entonces, array de 2 dimensiones se conoce como matrices. Hoy vamos a estar viendo el tema de matrices y vamos a estar viendo de que tenemos entonces 2 coordenadas. Ya no es un solo índice que dice 0, 1, 2, 3, sino que ahora son como coordenadas 0,1, 0,3, 1,4, dependiendo entonces de la cantidad de filas o columnas que tengamos. Entonces tenemos las diferentes coordenadas de una matriz. Bien, entonces arreglo de 2 dimensiones se le conoce como matriz. Es muy utilizada y por eso yo me voy a adentrar un poquito en el tema de la matriz, porque digamos que es la importante, es la que a mí me parece muy importante que ustedes tengan el conocimiento tanto de vectores como de matrices. Existe una tercera que es el arreglo, que son los arreglos multidimensionales, ¿sí? Tienen n dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, ¿sí? Me parece un tema demasiado complejo para entrar en este momento, pero básicamente como son las dimensiones para la máquina serían un número de coordenadas más. Nada más que en vez de 2 coordenadas serían 3 coordenadas, 4 coordenadas, 5 coordenadas, ¿sí? Pero utilizarlas deben de tener entonces un concepto para cada una de las dimensiones, ¿sí? Entonces,
digamos que ahorita no vamos a estar trabajando con multidimensionales, vamos a estar trabajando solo con una dimensión y con dos dimensiones para que sea bastante más entendible el concepto de arreglos. Bien. Habíamos visto la semana pasada las declaraciones que para PHP utiliza los arreglos de una manera muy sencilla porque uno no los tiene que declarar. En realidad solo empieza a utilizarlos y el PHP automáticamente dice, ok, este necesita un arreglo y yo le voy asignando, no necesito que me lo declare, solamente empieza a utilizarlo, ¿sí? Aquí entonces, por lo menos en este ejemplo que colocamos aquí, digamos, este es un arreglo de una dimensión. ¿Cómo sabemos cuántas dimensiones tiene? Por la cantidad de índice que tiene. Este solamente tiene un índice, o sea, un dígito, ¿sí? De un dígito, o de un dígito o de dos dígitos, pero que solamente tiene una casilla para colocar el índice. Esa es una sola dimensión. Y aquí entonces se le está asignando texto. Entonces, ese arreglo que se llama estación va a contener textos, ¿sí? Entonces ya no le podemos colocar números porque para él siempre van a ser textos, ¿sí? Por más que no lo tenemos que declarar, él sí asume, PHP asume y dice, ok, tú me quieres un arreglo y es de cadenas, es de string porque le asignaste un string, así que de aquí para adelante lo tomo como string. Por más que le asignes número, él va a seguir tomando string. Sin embargo, si uno quiere un arreglo de números, entonces le asigna el número, así, sin más ni más, y él dice, ok, este arreglo, que se llama número, va a contener valores numéricos, ¿sí? Y recuerden que siempre comenzamos con el índice en 0, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Otra de las peculiaridades que tiene PHP para la utilización de arreglos es que no es necesario cuando uno está asignándole colocarle el índice. O sea, esto en todos los demás lenguajes de programación que han visto, C, C++, es obligatorio. En cualquier otro lenguaje, esto que están viendo en pantalla daría un error, ¿sí? Porque él siempre necesita en los otros lenguajes el índice. En PHP no. PHP dice, si tú quieres asignar valor, déjalo sin índice y yo me encargo de asignarle los índices. 0, claro, siempre en orden secuencial. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por eso, en este ejemplo, que lo vimos la semana pasada también, él estuvo haciendo la asignación de varias ciudades. Aquí el 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3. O sea que si yo mando a imprimir en pantalla ciudad en la posición 3, va a imprimir Valencia, ¿sí? Porque aquí esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Esta es la 0. ¿Sí? Entonces, por más que son 4, este índice no quiere decir que es el tercer elemento, sino que es el tercer índice que está aquí y va a ser Valencia. Ahí quizá puede ser un poco confuso hasta que uno se ponga, digamos, al día y recuerde que se comienza en 0, o sea que el índice no es el tercer elemento, sino básicamente es el cuarto, porque comenzamos el conteo en 0. Otra forma de asignar valores es un array. Eso es importante porque, digamos, cuando uno tiene los valores que uno quiere asignar rápidamente, uno lo puede asignar de esta manera, ¿sí? Le coloca el nombre del array, en este caso el array se llama color, y coloca la palabra reservada array, entre paréntesis, los valores que uno quiere colocar separados por coma, ¿sí? Entonces, automáticamente, él le va a asignar aquí el índice al color, le va a asignar 0, 1, 2, 3 en el orden que él lo vaya ingresando, ¿sí? Entonces, cuando manda a imprimir color en la suposición 1, va a mandar a imprimir verde, que es el que está en suposición 1. ¿Sí? Se dan cuenta que color está asignándose como si fuera una variable normal, no tiene las llaves cuadradas, pero como le estamos haciendo con la función array que está aquí, él sabe automáticamente que la asignación hacia esa variable es porque esa variable de ahí en adelante se va a trabajar como un array. Bien, entonces habíamos quedado en la práctica. A este punto quedamos la semana pasada, que obviamente no tuvimos tiempo, estuvimos haciendo varios ejemplos.
Y este ejemplo de array es importante explicarlo paso a paso. ¿Sí? Así que por eso no lo quise seguir la semana pasada, vamos a tenerlo ahora. Bien, ¿qué dice la práctica número 1? Capture desde pantalla 5 números enteros y almacénelos en un array unidimensional que se llame números. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de mi array, se va a llamar números. Luego, presente los números ordenados de manera ascendente utilizando ciclos de repetición. También debe indicar cuál fue el valor más grande ingresado por el usuario. Bien, fíjense algo muy importante acá. Aquí nos está indicando entonces que tiene que ser 5 números enteros. El nombre del arreglo se va a llamar números. Y lo que él nos solicita es que no importa la cantidad de números que coloquemos, el orden que lo coloquemos, él quiere entonces que presente ese arreglo de manera ascendente. Para eso tenemos que usar una técnica que se usa con los arreglos, que es recorrer arreglos y reordenar arreglos. Yo le voy a enseñar hoy entonces una técnica para recorrer arreglos y ordenar los arreglos, que les va a servir mucho entonces para cualquier tipo de programación que necesiten hacer en el momento que tengan que reorganizar. Bien, vamos entonces a entender primero conceptualmente cómo es que trabaja el arreglo y cómo debemos hacer para que se ordene. ¿Sí? Primero, conceptual antes de ir al código. Bien. Cuando yo cree este vector que se llama número, él me va a solicitar 5 números. Digamos que estos son los 5 números que yo les voy a asignar. 27, 37, 12, 95 y 25. Como se dan cuenta, en cualquier desorden, porque así los ingresé. O así lo voy a ingresar luego que hagamos el programa para que veamos cómo funciona. Bien, entonces, la técnica para recorrer el vector y poder ordenarlo es utilizar ciclos de repetición. ¿Sí? Sí, lo voy aquí a dedicar. Bien, yo utilizo la técnica del pivote, o sea, me ubico en el primer elemento, en este elemento 27, digamos, es el primer elemento, no sé qué número es. Y entonces comparo todos los valores que están abajo de él para saber cuál es el menor. En este caso lo quieren en orden ascendente. Así que tengo que revisar todos los valores. Bien, entonces me ubico en el primer elemento, que es 27, y luego comparo con todos los demás, comparo con el este, con este, con este, con este. ¿Cuál es el menor? Cuando obtenga el número menor, entonces yo lo voy a asignar en esta primera posición. ¿Sí? Digamos que el menor aquí es 12. Yo voy a ubicar 12 en esta primera posición porque ya me enteré que es el menor. ¿Sí? Pero para poder no perder el 27, porque yo no lo puedo caer encima, yo tengo que bajar a este 27 a donde estaba el 12. Entonces lo que hago es trasladar el número. Bien, elevo el número menor al primer elemento y el número que estaba allí lo cambio de posición a donde estaba el número menor. ¿Sí? Eso es teóricamente lo que se debe hacer para organizarlo. ¿Sí? Entonces yo hago este recorrido y me doy cuenta que 27 lo comparo con todos los demás y digo que el número menor de todos es el 12. Entonces hago el intercambio tal cual lo presento acá. Así me debería quedar mi vector luego de la primera corrida o del primer ciclo de repetición. Luego del primer ciclo de repetición, el primer valor, ya debería ser el menor de todos. Y así voy haciendo entonces con todos los demás. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Entonces, repito el procedimiento, pero ahora el pivote se ubica en el segundo elemento. ¿Sí? Entonces hago exactamente lo mismo. Con un ciclo de repetición, comparo ese elemento con todos los demás de la lista. Ahí obtengo entonces el número menor de todos los que están, de lo que restan. Es el 25. Entonces, perdón. Entonces lo que hago allí es, el 25 lo coloco aquí y el 37 lo bajo a donde estaba el 25. Y aquí quedaría entonces 37. Terminando entonces este ciclo, ya yo tengo 12 y 25.
voy ordenándolo. Sé que los otros tres todavía no están ordenados, pero voy paso a paso. Y eso me van a ayudar los ciclos de repetición. Como se dieron cuenta, aquí fíjense que el pivote comenzó aquí en el elemento 0 y luego el pivote se movió al elemento 1. Luego se tendrá que mover al elemento 2. Luego se tendrá que mover al elemento 3. Y ahí, digamos, a ese punto ya debería tener todo ordenado. O sea que este pivote lo voy a estar organizando con un ciclo for. ¿Sí? Él se va a tener que ir moviendo cada cierto tiempo. Pero también se dan cuenta que acá tengo que recorrer todo esto, o sea que aquí tengo otro for para recorrer todo esto para saber cuál es menor. O sea que son dos for, uno aquí y otro acá, para poder hacer toda la operación. ¿Sí? Bien, aquí conceptualmente espero que hayan entendido cómo se debe hacer para buscar los menores elementos y organizar la tabla. Les voy a poner un ejemplo de cómo va a ir quedando cada interacción que se haga con el for, con el primer for. ¿Sí? La tabla comienza así. I es igual a 0. Cuando I es igual a 1, fíjense que ya, ¿qué hizo aquí? Lo único que hizo fue colocar el primer elemento ya al menor y trasladó el 27, ¿sí? El 27 que estaba aquí lo trasladó acá. Por eso ahora está aquí. ¿Sí? Bien, siguiente interacción. En la siguiente iteración, tiene que comparar entonces todos los demás elementos, cuál es el menor, se da cuenta que el 25 es el menor, lo ubica aquí, y el 37 lo pasa al final, porque ahí era donde estaba el 25. ¿Sí? Ahí era donde estaba el 25. Siguiente interacción. Ya en este punto tiene el 12 correcto, el 27 correcto, el 25 correcto, y el 27, aquí hay una coincidencia. Cuando él fue a revisar aquí este tercer elemento, él estaba en su posición correcta. O sea que en realidad, él hizo igual las comparaciones hacia abajo con todos los demás. Lo que pasa es que nunca encontró un menor, así que lo tuvo que mantener ahí. Así que este se mantiene. Eso puede pasar también cuando uno está organizando. Bien, siguiente interacción. La siguiente interacción, digamos que ya es la última, porque ya va en este punto. En este punto compara con el de abajo y como es menor, el de abajo es menor, lo pasa hacia arriba y queda entonces de 37. Y ya el último, digamos, por defecto, siempre va a ser el más alto. En ocasiones se hace una nueva interacción, pero ya esa última interacción está de más porque ya el último no va a revisar con más nadie. ¿Sí? Bien, antes de pasar al código, que le aseguro que es más enredado que esto que estoy viendo acá, preguntas con respecto a la lógica para poder ordenar un array o un vector. Preguntas aquí. Las preguntas, vamos al código entonces. Voy a dejar de compartir para irme a la página donde vamos a ver la programación. Bien, comparto nuevamente. Voy a ampliar un poquito esto aquí. Bien, comentario en bloques, que siempre es bueno. Y vamos a hacer entonces la asignación. Bien, lo primero que yo necesito es capturar 5 valores desde la pantalla, ¿verdad? Entonces voy a ayudarme con esto que está aquí y le voy a decir, coloque 5 números, 5 valores numéricos.
Bien, aquí automáticamente voy a utilizar el for. ¿Sí? Y voy a usar la clásica variable i, que comienza en 0, y va a llegar hasta que sea menor que 5. Abro llave aquí, llave, cierro llave. Bien, aquí voy a capturar entonces los valores en pantalla. F, stdin. Los valores van a ser enteros, así que aquí va porcentaje de. Y aquí voy a iniciar, digamos, mi primer array, ¿sí? El primer arreglo se va a llamar número. Eso es lo que me cabe en problema. Y recuerden que trabajamos con corchetes, aquí corchetes básicamente. Y aquí le voy a indicar entonces el índice. ¿Qué índice voy a colocar? Como va a ser variable, voy a colocarle la variable que me va a ayudar mi for a que se va incrementando. Por eso comienzo el for desde 0. ¿Sí? Y lo llevo hasta menor que 5. Menor que 5 es 4. Así que va de 0 a 4, son 5 elementos. De 0 a 4 hay 5 elementos. ¿Sí? Entonces aquí, con este pequeño código, yo estoy capturando el vector de 5 posiciones, ¿sí? Y lo estoy almacenando en memoria. Esto es lo bueno de usar un array. Una sola variable, o básicamente uno solo, me puede almacenar varias variables en memoria y organizadas. Y yo puedo entonces trabajar con ellas sin tener que estar declarando variable 1, variable 2, variable 3, sino simplemente él me va ayudando con el índice. Por eso es tan importante el tema del array. Bien. Hagamos algo. Solo para ir, digamos que viéndolo así como por partes, voy a colocar de una vez aquí la presentación. Voy a colocar la presentación de la lista ordenada. ¿Cómo hago que eso se presente, como ese vector se presente? Casi igual que como estoy haciendo para... Voy a copiar y pegar, saben que es bastante más rápido cuando es lo mismo. Bien, si quiero presentar un vector, es de lo más fácil. Yo uso un for y le hago el eco. Entonces aquí voy a colocar entonces el array, número, y el índice va a ser entonces también la i. Bien, aquí simplemente estoy colocando la entrada y de una vez la salida, pero solamente como para probar y para que vayan viendo cómo voy a grabar, cómo voy a ingresar los datos en este vector o array y cómo de una vez los voy a imprimir. Claro que en realidad todavía no está ordenado. Yo solo lo estoy leyendo y luego lo estoy imprimiendo. ¿Sí? Ahí entonces voy a correrlo a ver que me funcione esto primero que todo. Veamos. Bien, coloque 5 valores. Voy a colocar 27, 45, 12, 85 y 35. Bien, ahorita yo le voy a dar así. Y él lo único que hizo, se dan cuenta desde aquí, ahí me faltó un enter como para que quedara más ordenado. Me imprimió el vector tal cual como lo creé. ¿Sí? Eso quiere decir que mi vector se está cargando. Se cargó con los valores que yo fui ingresando y ya lo imprimí. Bien, pero no está ordenado. ¿Sí? El trabajo ahora es ordenar. Entonces, digamos que aquí hice la lectura de los valores en pantalla. Y aquí entonces el despliegue de datos. Bien, entonces lo que me toca hacer aquí precisamente es ordenar el array. Bien.
Para ordenar array, tal como lo vimos, que les expliqué allá conceptualmente, yo voy a utilizar un primer for, que es el que va a usar como pivote, es el que se va a ubicar cuando por cada uno de los elementos, comenzando desde el elemento 0, ¿sí? El elemento desde la parte de arriba. Bien. En este punto yo tengo que usar una variable que me almacene el valor, porque obviamente como voy a intercambiar posiciones, cuando encuentro el menor, yo intercambio posiciones, tal como lo vieron en pantalla hace un momento. Entonces yo no le puedo caer encima con uno y después bajarlo al siguiente, porque el valor tiene que estar almacenado en algún lugar. Yo voy entonces a utilizar una variable que se llama menor y le voy a asignar el primer valor que esté en mi vector. Esto es precisamente el pivote que yo le comentaba, ¿sí? En este caso será mi pivote y va a ser lo que tenga ahí. Pero también tengo que almacenar la posición o el índice para poder intercambiarlo después. Recuerden que un array está compuesto por dos valores. El índice que me indica en qué posición está y el valor que está dentro del mismo array. Entonces yo necesito los dos para poder mover. Si voy a mover algo, necesito tener siempre las dos posiciones, tanto la posición como el valor. Entonces la posición la voy a guardar en una variable que se llame una variable que se llame post, ¿sí? Y le voy a asignar el índice, en qué índice voy. O sea, esto, en teoría, o lo que yo presenté allí, esto sería entonces lo que yo le mostré allá, que yo le puse pivote. Este es mi pivote. O sea, es una variable que va a almacenar mi valor y mi posición mientras que reviso todos los de abajo. Cuando reviso todos los de abajo, que ya me entero cuál es el menor, entonces voy moviendo entonces ese valor al pivote y el pivote entonces baja. Este es mi valor pivote, estos dos que están aquí. Una variable que tiene la magnitud o la cantidad y la otra que tiene la posición. Bien, voy a seguir abajo. Disculpa, eso es el final también, el trabajo final complementado con lo otro que hay que hacerlo en la página Bien, esa. este no es el trabajo, no le va a ayudar este para el trabajo final, aunque sí van a tener que recorrer un vector, pero sí los va a ayudar para el parcial que tienen, que les voy a asignar a partir de hoy y que tienen que hacer, ¿sí? Van a hacer algo muy parecido a lo que estoy haciendo, por eso lo estoy explicando paso a paso, ¿sí? Bien, ahora necesito otro for. Recuerden que le dije que necesitaba dos for, nada más que ahora tengo que usar obviamente, otra variable, porque no puedo usar la misma i. Ahora voy a usar j, ¿sí? Y j el inicio de j va a depender de i. Recuerden, como lo habían visto en la parte visual que les dije, el pivote iba bajando y yo tengo que ir sumando los valores que están abajo del pivote. O sea que el pivote en realidad no sale siempre desde arriba, va bajando. Así que necesito que el pivote varía, que el inicio de este for varíe a partir de i más 1. ¿Sí? Para que sea desde abajo. Desde abajo de i va a manejarse j. ¿Sí? Y j hasta cuándo va a ser válida, también cuando sea menor que 5. Y j se incrementa en 1, también necesito que se incremente en 1. Bien, cuando estamos trabajando con tantas instrucciones, es importante usar los comentarios. Esta llave finaliza el for de j. Y esta llave finaliza el for de la i. ¿Sí? Así, cuando estoy haciendo muchas instrucciones, ya no me pierdo cuál es la llave. Este finaliza el for de j y este finaliza el for de i. Bien. Teniendo esto, entonces ya yo sé que con el for voy a recorrer el pivote con el for que tiene i, y con el for que tiene j voy a empezar a recorrer todos los valores que están abajo de ese pivote. Así que aquí sí tengo que comparar. Si al array
en la posición J, déjenme ver aquí, posición J, es menor a mi variable pivote. O sea, si el valor que tiene cualquiera de las posiciones que están abajo, esto es, cualquiera de las posiciones que están abajo del pivote, es menor que la que tiene el pivote, entonces yo voy a pasarle ese valor allá. ¿Sí? Bien. Entonces, menor va a ser este, porque encontré un valor menor a él. Entonces yo se la asigno. ¿Sí? Pero no puedo dejar la posición, también tengo que aceptarla porque necesito saber dónde voy a intercambiar. Entonces necesito mandar a J a saber en qué posición. Le asigno el valor y en qué posición está ese número menor. Cuando ya tengo el número menor, entonces ya puedo intercambiarlo. Pero siempre necesito la cantidad y la posición en donde está para poder hacer el intercambio. Bien. Y aquí, importante, finaliza el if. Así no se confunde uno. Bien, cuando finaliza J, o sea, después que él haga todas las revisiones, aquí en este J va a hacer todas las revisiones de los números que van abajo del pivote. Cuando él salga de este for, ¿sí? Cuando él salga de este for, esta variable va a tener el menor valor. Y esta es la posición donde está. Y eso es lo que yo necesito para asignárselo entonces al pivote que dejé sin mover en un momento, que es la que tiene I. ¿Sí? Bien, entonces aquí, cuando ya salgo de ese for, número, en su posición I, que es donde está el pivote en este momento, le voy a asignar lo que tiene esa misma array, pero, no, disculpe, lo coloqué mal. Aquí va I, y aquí va post. ¿Sí? Porque si sigo el ejemplo, aquí, aquí encontré el número 12 que estaba en la posición 2. ¿Sí? Entonces, antes de mandar el 12, que ya el 12 lo tengo en esta variable, yo tengo que asignar lo que tenía el pivote, que era el que estaba arriba. ¿Sí? Arriba tenía el número 37. Estoy siguiendo el ejemplo, ¿no? O sea, si se acuerdan, el ejemplo del 12 estaba como en la tercera posición. Aquí. Aquí estaba, no me acuerdo qué número. Entonces, acabo de encontrar que el 12 es el menor. Bien, primero tengo que mandar el 37 hacia acá. Y como el 12 ya lo tengo una variable, luego lo asigno aquí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí se está asignando el 37 a la posición 2. ¿Sí? Miren, la posición 2 le estoy asignando el número 37, que era el que estaba en el primer pivote. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en este punto. Luego de haber liberado ese espacio, entonces ahora sí puedo, porque en realidad lo que yo quiero es mandar el 12 a la primera posición. Entonces ahora sí puedo decirle que le coloque el número menor que ha encontrado hasta ese punto. Entonces aquí le asigné el valor que estaba en la primera posición y luego el número menor se lo asigné a la primera posición. Hasta este punto, si no me equivoco, ya yo me debería tener mi arreglo ordenado, ¿sí? Porque obviamente yo lo estoy viendo y analizando para uno, pero como está dentro de un for, él va a seguir desarrollando en las demás interacciones
va a ir moviendo el pivote, que es este, va a ir moviéndolo, y aquí se va a ir moviendo o revisando los demás valores, y siempre debería asignarlos según este orden. Bien, veamos si es cierto o si no me faltó algo. Bien, revisemos punticomas, 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 variables que no me hayan faltado el símbolo de pesos, que esa me pasa mucho. Bien, parece que aquí todo está bien. Abajo ya habíamos hecho esta parte de mantener esto organizado. Me falta aquí esto que se me había olvidado. Inclusive sería bueno ponerle aquí también uno. Bien, veamos ahora cómo nos va. Por los 5 valores, 45, 25, 74, 11 y 55. Bien, si todo sale bien, entonces la lista debería salir ordenada. Bien, 11, disculpen, 25, 45, 55 y 74. Bien, ahí la lista está ordenada. Cambió la posición, fue buscando el número menor, tal como yo se lo había explicado conceptualmente con las figuras. Agarró el pivote, el primero, revisó con todos los demás, encontró al menor, se lo pasó a la primera posición. Después fue a la segunda posición, porque ya sabía que esta primera posición ya la había encontrado. De ahí entonces empieza a revisar las demás y sigue haciendo lo mismo. Los for nos ayudan a que él vaya bajando y comparando. Y en realidad aquí siempre se hace una última revisión que si somos finos nos podemos verificar acá que alguno de estos for no debería llegar hasta 5 porque ya la última no vale la pena porque ya el último ya está ordenado por default. Pero ahí está entonces el arreglo. Podemos probar con el mismo, vamos a probar exactamente con el mismo orden, 27, 37, 12, 95, 25. A ver, 27, 37, 12, 95, 25. Corremos de nuevo. 27, ya se me olvidó hasta el primero. Ayúdenme, 37. No, sí, el primero era 37, pero bueno, ya me fui. 12, 25, 45, algo así era. Ahí está, 12, 25, 27, 37 y 45. Por ahí estaba. Algo se me fue, pero bueno, ahí va. Bien, sé que no es fácil, así que espero de sus preguntas. Voy a quedarme solo con el código aquí en la parte de ordenamiento, porque lo demás, Profe, la ¿puedes tirar lectura, arriba? Okay. Quería ver códigos checar. arriba. No, quería ver códigos arriba, no se preocupe, ya así está bien. Así es casi como estaba, está bien. Gracias. Okay. Esta sección de lectura, esta es básica. Esta sí la van a tener que hacer en el parcial, que ya les voy a leer más adelante, y en el proyecto final también tienen que hacer. Esta lectura a un arreglo es básico, pero si se dan cuenta es muy sencillo. ¿Sí? Profe, si el valor de I de 5 se lo cambia, podría tener obviamente más valores, ¿cierto? Claro, por supuesto. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Y ahorita el programa solo corre si usted pone los 5, ¿cierto? Si pone más, ¿qué pasa? No me da opción porque apenas pongo el quinto, él termina este for y empieza a hacer esto. Ok. ¿Sí? Pero sí tienen razón y vamos a nosotros a indicarle aquí, coloque cuántos números desea en el array. Número de puntos, punto y coma. Y aquí entonces un fscan f, stdin. La variable va a ser entera, así que porcentaje de
y utilizo una variable cualquiera que sería cantidad. Bien, aquí la única diferencia sería esta. Entonces tú agarras esta cantidad y dices, es más, la concatenas aquí para que te salga aquí. Aunque esto es, bueno, esto es de forma nada más. Aquí dices ya no va a ser hasta 5, va a ser hasta el número que me digan. Aquí ya no va a ser hasta 5, sino hasta el número que me digan. Aquí ya no va a ser hasta 5, sino hasta el número que me digan. Y acá también la presentación tampoco. O sea, usted está aplicando el valor de una en el eco. Y, no, en el Aquí, FSK. sí, solamente, Ajá. ahí solamente para comenzar impreso, digamos. Vamos a ver, vamos a correrlo. Coloque la cantidad de números que desea. Digamos que solo quiero 3. ¿Sí? Como para no hacerlo tan largo. Me salió el punto. Ahí no debería salirme el punto. Ahí fallé. Ahí los 3 valores, entonces voy a colocar 25, 14 y 80. ¿Sí? Entonces, de una vez ya lo ordenó y te fijas que él hizo, el procedimiento fue exactamente el mismo, solamente que el for terminó en menor cantidad, porque eso fue lo que le coloqué, ¿no? ¿Sí? Si yo lo corro de nuevo y le digo que me diga 7 datos, entonces me pedirá 7 datos. 223, 89, 78, 42, 15, 8, 70 y 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ordenados. Bien. Entonces, aquí ¿Puede ya... enseñar el código? Ajá, ¿puede enseñar el código? No, por favor, sí, que quería. Déjame arreglar esto aquí, que cuando queda algo mal me pongo un poco quisquilloso acá. Ahora sí. Bien, ahí está. Esto es carga del array con los valores de pantalla. Y esta es la sección para ordenar ascendentemente. O sea, cuando yo le pida descendentemente, bueno, si se dan cuenta, solo hay que cambiar un par de signos, cambiar la variable si quieren para que no diga menor sino mayor. Ahí ya es cuestión de lógica a ustedes que en este punto deberían tenerlo muy claro. Pero la lógica de ordenamiento es la misma. Profe, ¿por qué tiene la orden del I++? Hasta donde recuerdo la clase pasada, el I++ lo tenía para repetir valores. Está aquí, en este punto. Ajá. Sí, Bien, es que para serle bien honesto, entré tarde, entonces me perdí el principio de la aplicación. bueno, este ya lo expliqué la semana pasada. Esto ¿Correcto? es, el for está compuesto por 3 posiciones. La primera es qué variable vas a usar y cuándo va a y cómo va a iniciar. Es esto, esta parte de aquí. Entonces, punto y coma hace la separación de que ya esta parte la terminaste. La segunda parte, que es esta, le dice cuándo va a terminar. Entonces tú dices, va a terminar cuando i valga menos, o sea, mientras que i sea menor que cantidad. ¿Sí? Porque aquí Ok. hay un símbolo de menos, ¿no? Por eso, ahí, mientras que i sea menor de cantidad, él va a seguir andando. Bien, y el último, el tercer miembro de este for, que es este que está aquí, le dice cómo se va a incrementar la variable de control, que es la i. ¿Sí? En este caso, si yo quisiera incrementarla de 5 en 5, yo tendría que poner entonces i es igual a i más 5. Y ahí se iría incrementando de 5 en 5. Pero en este caso, como igual que C, si tú le pones doble más, eso significa incremento. Esos son operadores incrementales. Entonces tú le pones más y él incrementa. También puedes poner más i, pero hace el incremento, pero como ya habíamos visto en otra opción, el orden es diferente. Pero Espérate, ¿qué pasa? en el for, ¿Qué pasaría si ponemos I más I? no. Y ahí está poniendo i más, ¿verdad? Pero si yo pongo Correcto. más,
la variable i. Se estaría sumando entre él, ¿cierto? O sea, Primero o sea, incrementa, no, haría lo mismo al final, pero si quiero verlo en orden, el primero incrementa y luego lo presenta la i incrementada. Si yo hago esto en un eco, esto primero lo presenta y después lo incrementa. ¿Sí? ok, Para el ajá, for, ok. para el for es lo mismo. En el for, porque el for lo único que quiere saber es cómo voy a incrementarte. ¿Sí? Entonces yo le pongo el más al final y él incrementa de 1 en 1. Si lo quiero incrementar ya de 2 en 2, ya tendrá que hacer una asignación i es igual a i más 2. Pero este tercer punto de aquí del for lo que me dice es cómo voy a incrementar la variable de control, porque la variable de control siempre se debe incrementar o decrementar, dependiendo de cómo lo quieras hacer. O sea, que si Entonces usted pone el que for está 25, dividido en 3. o sea, que si usted pone 25 y le pones que i más i, se sumaría más el número, el valor anterior, ¿cierto? O sea, que si fuera 2545, o sea, el siguiente valor que fuera 75. Sí, ahí estarías usando un acumulador. Ujú. También se puede usar. No es muy común verlo, pero sí también se puede usar porque la operación matemática que hagas aquí, él la recibe. Y Ok. cada vez que él interactúa, o sea, cada vez que hace una vez esto, él va y ejecuta esto. Hace de nuevo esto, va de nuevo e incrementa esto. O sea, ejecuta la operación que tengas aquí. En este caso, la De- operación es sumarle 1 nada más. dependiendo del Pero límite que si le tú, tengas al si tú lado. tienes otra operación matemática aquí, él la hace. Cada vez que termina, sube y la hace. Pero por lo regular, esto que tengo aquí, este formato que te tengo aquí, es el común utilizado. La asignación desde 0 o 1 hasta el valor que quieres llegar y el incremento. Ok, Igual el gracias, for de profe. acá abajo, solamente que el for de acá abajo, la única diferencia que tiene es que inicializa siempre uno más que la i. ¿Por qué? Porque ese era el pivote que yo les explicaba en la imagen, que el pivote se iba moviendo. ¿Sí? Si yo no dejo el for que se mueva, o sea, si este for del j, de la variable de control j, no se moviera desde el principio, la verdad, al final solo encontraría siempre el mismo valor numérico menor, porque no estaría revisándolo de manera adecuada. Este segundo for siempre tiene que variar con respecto al primer for. O sea, para lo que estoy haciendo, porque es un pivote que se va moviendo. Hay otras revisiones que definitivamente pueden usar los dos for y los dos for inician con un número exacto. Bien. Según me acuerdo, voy a llegar a mi práctica y la práctica dice que también tengo que hacer otra cosa que se me había olvidado. Dice, también debe indicar cuál fue el valor más grande ingresado por el usuario. ¿Sí? Adicionar de ordenarlo, tengo que decirle cuál es el valor más grande. ¿Sí? Bien, entonces no nos quedemos con el programa incompleto. El valor más grande, ya estando ordenado, yo podría sacar el último elemento y ese va a ser el valor más grande, pero no tendría mucho sentido, ¿sí? No tendría mucho sentido sacarlo del último porque no tendría gracia. Yo necesito un for para poder encontrar cuál es el valor más grande. Y ya que este for que está aquí recorre todo el arreglo y solo lo único que hace es imprimirlo, voy a aprovecharlo para también calcular el valor mayor, ¿sí? O sea, lo estoy aprovechando. Yo en realidad puedo hacer otro for, pero vamos, si está aquí, lo voy a usar. Para saber cuál es el valor más grande, yo tendría que usar lo mismo que hice con el menor arriba, solamente que esta vez solamente tengo que recorrerlo una vez. Voy a ubicar una variable que se llame mayor y voy a asignarle el primer valor que tiene el arreglo. Tal cual hice arriba, solamente que ahora poner mayor. Lo que tenga el array en su primer elemento lo voy a asignar un valor a una variable que se llama mayor. Y ahora, recorriendo aquí el array, le voy a decir que si número en su posición i es mayor que
mayor que la variable mayor, entonces ese valor pónmelo en la variable mayor. ¿Sí? Ya, con este if es suficiente para yo saber cuál es el valor mayor. ¿Por qué? Porque él va a recorrer todo el arreglo y siempre va a hacer esta comparación. ¿Sí? Aquí lo está recorriendo completo, 1 a 1, y le dice, hey, ¿eres mayor que esa variable? No, no eres mayor. Ok, sigue adelante. Pero cuando encuentres el mayor, o cuando encuentres uno que sea mayor que él, asígnaselo a él y sigue. Él va a revisar el siguiente y va a comparar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya al final, esta variable va a tener el mayor valor. Así que ya solo le hago un eco y le digo el mayor valor ingresado. Le va a mostrar los 5 valores y el valor más grande resaltado como de alguna forma, ¿cierto? Exacto. Sí, sí, solamente aquí voy a solamente imprimir la variable, pero sí solamente lo va a colocar. El mayor valor es este. Bien. A ver, solo reviso esto. Estoy comparando aquí con mayor. Solo si es mayor lo asigno. Si no, no lo asigno. Al final este debe tener mayor valor. Bien, veamos. ¿Cuántos números quiere? Voy a seguir colocando 5. 27, 45, 11, 85 y este voy a poner 37. Bien, lo ordenó, ya eso lo habíamos visto y aquí entonces el mensaje es el mayor valor ingresado es 85. Fíjense que este 85 ya había una manera más sencilla de sacarlo. Siempre podría presentar el último elemento del vector, porque ya ahí va a estar el más grande, pero no lo hice así. Yo lo hice, digamos, como debe hacerse, que es recorriendo todo el vector. ¿Sí? Bueno, para los que, digamos, están sintiendo curiosidad con lo que le estoy diciendo, yo puedo, voy a mandarle imprimir los dos, ¿sí? El último elemento del vector es, y aquí ya no voy a usar esta variable, sino solamente voy a usar el vector, número, en su último elemento, que en este caso sería siempre cantidad. Cantidad menos 1 en realidad, porque los índices recuerden que van uno menos. Porque tiene el 0 adelante, ¿cierto? Como en los arrays. Porque comienza con 0, ¿sí? Entonces, si él me dice, necesito 5 valores, yo voy a tener 5 espacios, pero va a comenzar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, nunca llega a 5. ¿Por qué sí cuando, si usted está ingresando un número, por qué no, o sea, es que quedo con la duda porque la vez pasada como nos estaba explicando que los arrays siempre van a tener un valor 0 adelante. ¿Por qué usted cuando el programa le pide cuando usted le pide un valor al usuario, ¿por qué no quedan, por ejemplo, si él pone 4, porque si él pone 5, ¿por qué no quedan 4? Sí, sí queda, de hecho sí queda. Aquí yo solo le estoy pidiendo este valor, le digo cantidad, fíjate, cantidad. Entonces, aquí cuando lo estoy buscando el for, le estoy diciendo, déjame ver si lo marco, le estoy diciendo, comienza en 0 y llega hasta que seas menor que este. Si yo pedí 5, la i va a llegar solo hasta que sea 4, porque cuando sea 5 ya no es válido. ¿Sí? Porque estoy diciendo menor. Si yo le dijera menor o igual, entonces ahí ya es otra cosa. Entonces ahí el usuario terminaría ingresando 6 números, contrario a lo que lo que el sistema le está pidiendo. Exactamente. Digamos que aquí el que tienes que ver es el signo. Si tú le pones menor o igual, ya ahí se te va a hacer uno más. Y bueno, no es la idea, ¿no?
Entonces ahí, por eso en realidad, él la está haciendo 5 valores, pero comienza en 0, de 0 a 4. Y por eso que usted abajo le está poniendo -1. Exacto, porque si yo hago esto aquí, él me va a mandar un error, porque el número, o sea, el vector número en su posición 5 no existe. No está, ajá, por eso que le pone -1 para... Oh, wow, me interesante eso. Bien, vamos a ver de nuevo. 24, 25, 2, 88 y 35. Bien, bueno, aquí me faltó darle un enter, ¿verdad? Pero fíjense que el último elemento del vector es 88. O sea, si yo hubiera querido buscar el mayor valor, yo solo pongo el último elemento. Vieron que aquí lo puse y sale el 88. Pero hice el procedimiento también para buscarlo en todo el array y también me sale lo mismo. O sea, pero lo que yo hice para buscar el mayor es una técnica que ustedes sí van a tener que utilizar más adelante, que es esta. ¿Sí? Asignan el primer valor del elemento a una variable, recorren todo el vector y preguntan si cada uno de los elementos cuando va variando es mayor que esa variable y la reasignan cuando sea mayor. Esto es la técnica para buscar un número mayor o menor recorriendo el vector. ¿Sí? Entonces es una técnica que siempre tienen que saber cómo recorrer un vector. ¿Sí? Aquí están recorriéndolo para buscar el mayor. ¿Sí? Por eso no me fui con la fácil de hacer esta, porque quería enseñarles cómo sacar el mayor valor de un vector con un solo for, que es esta. Bien, si no hay preguntas, aquí voy a pasar desde el principio del código. Voy a ir bajándolo para que quede grabado. Esto les va a ayudar a su examen parcial. Listo, entonces sigamos. Bien, aquí están las interacciones que yo decía, cómo iban ordenando. Gracias a cada interacción, él va ordenando. ¿Por qué se ve ordenado una vez? Porque acá yo solo despliego al final. Pero el for lo que va haciendo es esto. Cada interacción va ordenando el array de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y ya al final, él ya está completamente arreglado o ordenado. Bien, vamos ahora con los arreglos bidimensionales. ¿Puede enseñarme el último slide? Disculpe, no lo llegué a apreciar. Veamos. Aquí estaba explicando cómo iba a ser antes de que pusiera a programar, cómo iba a ser con las interacciones, cómo conceptualmente se iba a ordenar. Cada interacción va buscando, digamos, este era el pivote, habíamos dicho un pivote, el primero se para aquí y dice, este 27 lo voy a comparar con todos estos. Y voy a buscar el menor aquí. Este es I, y este de acá es J, es el for J. El for J busca el menor, encuentra este. Cuando le encuentra, ahí entonces yo le digo, bien, 27 mándalo hacia acá y el 12 mándalo hacia allá. En la segunda iteración ya está así. Fíjate que el 12 está aquí y el 27 acá. Ya cuando for vale 1, o sea, cuando el for de la variable I se incrementó, ya el array estaba modificado, estaba así. Y ya él no se va para aquí, ahora se va a parar acá. Y va a revisar cuál es mayor, cuál es menor entre estos y el pivote. Cuando encuentra el 25, lo manda aquí y el 37 lo manda acá. Ya, cuando viene ahí, entonces ya está el 12 y está el 25. Ya está ordenando, se está ordenando en cada interacción. Tercera interacción, él se va a ubicar aquí y va a comparar contra los otros. En este caso, no hay movimiento en la red porque él no encontró ninguno menor que el del que estaba en el pivote, así que se mantiene. No hubo ningún intercambio ahí. Pero el pivote se mueve aquí. Y él dice, busca con todos los que están abajo, que en este caso no es M1, y ahí hacen el intercambio final. Y aquí queda ordenado. Ya al final queda ordenado. Una pregunta, volviendo al mismo concepto de los arrays. ¿Por qué si usted le está poniendo, por qué si el array supuestamente tiene un valor 0, por qué no está buscando un valor
Antes del 27, por ejemplo. No, el array no tiene valor 0, ese es el índice. El array tiene índice y tiene valor. ¿Sí? Entonces el índice es 0 en esta, digamos. Y aquí lo que yo te estoy indicando no es, digamos, es el incremento que estoy haciendo con el for. Pero sí, aquí digamos, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ok, ya 27 automáticamente es 0. Ok, ya. Sí, este siempre será 0. Por eso es que está ahí, yo lo estoy acoplando con el índice. Ya después, cuando este for vale 1, porque quiero que se ubique en el índice este. Cuando este vale 2, quiero que se ubique en el índice 2. Y cuando este vale 3, quiero que en el índice 3. Claro, ya sería 4. Claro. Entonces, lo que hago es acoplar el for con el índice del vector. Okay. Listo, Gracias. vamos con arreglos bidimensionales. También es una colección finita, homogénea y ordenada, ¿sí? De elementos, solo que tiene 2 índices. Bien, digamos que ahorita hay un poquito más de complejidad porque ya tiene 2 índices, no 1. Un índice es muy sencillo, la única dificultad que tiene es que comienza en 0 y ustedes siempre van a tener que restarle 1, pero es muy sencillo. La matriz o el arreglo bidimensional ya tiene un poquito más de complejidad porque tiene 2 dimensiones, tiene 2 índices. El primero indica la fila. Esto es súper importante. Fila o renglón. El primero indica la fila y el segundo señala la columna. ¿Sí? Fila, columna. Fila, columna. El primero indica la fila y el segundo indica la columna. Filas, columnas. ¿Sí? El primero indica la fila. Cuando digo el primero es cuando estoy colocando el arreglo que se llama matriz, digamos, ejemplo, él tendría 2 corchetes, 2 índices, ¿verdad? Ya no tendría 1 como lo teníamos a su momento. ¿Sí? Este indica a qué filas te refieres como coordenada y este indica a qué columna te refieres. O sea que si como yo, coordenadas, como X y Y, eso es lo que quería decir, como X y exacto, Y en coordenadas. exacto, o sea, digamos, si yo ubico fila 0, columna 2, yo me estaré refiriendo a esta fila, que esta es la fila 0, y la columna sería esta. ¿Sí? Esta es la posición de que yo me hago referencia en este punto. 0, 2 es este. Fila 0, columna 2. ¿Sí? Este es 0, este es 1, este es 2. ¿Sí? Entonces, hay 2 coordenadas. La fila siempre es la primera. ¿Sí? Aquí entonces les muestro eso. Fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Entonces, este es una matriz de 3 filas, 4 columnas. ¿Sí? 3 filas, 4 columnas. ¿Sí? Pero su mayor coordenada sería esta, digamos. Su mayor coordenada sería esta. 2, 3. ¿Sí? Pero recuerden que el índice siempre anda uno atrás, digamos. Sabemos, son 3 filas, 4 columnas. Su mayor índice podría ser 2, 3. Entonces tenemos que, o sea, por eso les decía que con el arreglo unidimensional tenemos que ir agarrando el concepto del índice rápido, porque ahora cuando venimos a 2 dimensiones, la cosa se complica un poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una matriz. Estas son la cantidad de posiciones que tiene para una matriz de 3 filas, 4 columnas. Serían 12 posiciones, ¿sí? 12 posiciones. 12 posiciones de memoria, en memoria, que ustedes pueden cargar con información. Toda la información siempre va a ser del mismo tipo. Si van a colocar números, van a ser todos números. Si van a colocar cadenas, van a ser todas cadenas. Bien, voy a poner un ejemplo acá. Cómo se asigna valores en PHP. Fíjense que entonces igual, matriz, no hay diferencia aquí, la diferencia vendría aquí. Tiene 2 índices. Esta es la fila
y esta es la columna. ¿Sí? Entonces, este valor 34 que se está asignando en la fila 1, columna 2, bueno, aquí en realidad está mal porque este índice está mal puesto. Este índice debería comenzar de 0. Entonces, esto estaría acá en realidad. Este cuadro está mal hecho, no estaría aquí. ¿Sí? Recuerden, comienza en 0. Este cuadro está hecho como si comenzara desde 1 y no es así. De hecho, esto no sería válido. Sí, está mal, ¿verdad? Sí, Está mal. este cuadro está mal porque esto, digamos, este no debería ser. No Debería hay ser 0, 1, 2. Ajá, 0, 1. Matriz 0, matriz 0, 1 y matriz 1 2. y 2. Este debería ser 2. 2, 6 sí podría ser. Pero 2, 6 sería acá, estaría, el Al 78 lado. estaría aquí. Los tres números se tienen que correr. Los tres Aquí. números se tienen que correr al lado. Ah. Los tres se tienen Bueno, que correr. pero si este es 1, 2, estaría aquí 1 y 2. El 34 sería acá en realidad. El 2, 4, entonces sería 2, 4, sería aquí. El 55. Así sería la asignación correcta, ¿verdad? Este es 1, 2, esta es la fila. Fila 1 es esta. Columna 2. Y la columna 2 es porque este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no sirve. Entonces, 1, 2 es aquí. 1, 2. 2, 4 es 2, 4 aquí. 2, 6 sería aquí 2, 6 acá en la última posición. Pero lo que quiero que vean es como un Excel, o sea, un cuadro de Excel que se cuadricula, ya no es una sola dimensión, sino dos dimensiones. Tiene, digamos que largo y ancho, ¿sí? En este caso, las filas es el primer índice y las columnas es el segundo índice. Bien, hagamos una práctica entonces con las matrices. Y las matrices también son bastante utilizadas. Sí, iba a preguntar, profe, si eso casualidad, por casualidad de la vida, Excel no estaba programado de alguna manera así, con matrices así. O me imagino, pues. No, pero el orden, o sea, Excel se hizo a partir de otra herramienta que yo sé que ninguno conoció, se llama Lotus. Y obviamente cuando hicieron el Lotus, fue creado a través de análisis de matrices. ¿Sí? Entonces, eso siempre se veían en los reportes que se hacían desde hace mucho tiempo atrás, cuando comenzó la informática, el tema de cómo se generaban los reportes, y los reportes se generaban siempre los registros hacia abajo y las columnas. Entonces, así se fue presentando también en cuadros, y de los cuadros se podían hacer entonces sumatorias más rápidas, ¿sí? Se podían sacar sumatorias verticales y sumatorias horizontales. Entonces Lotus en aquel tiempo lo que hizo fue todo una cuadrícula lleno de cuadritos donde podía sumar y restar. Después vino Excel y le robó la idea, y bueno, ya Lotus no existe y Excel es el que todos conocemos, pero viene de matrices, ¿sí? La matriz que tú ves aquí es lo que hizo que Lotus buscara esa idea, porque así se Sí, es utilizaba. que son así que por lo menos, por lo menos la información que guarda en cada cuadro pareciera o parece que bien, la idea viene de estar guardándose así en matrices. Miren el Por así ejemplo de decirlo. un arreglo bidimensional en PHP. La asignación de los valores, se dan cuenta, necesita dos coordenadas, dos índices, la fila y la columna, ¿sí? Y ahí entonces se están asignando los valores. Para poder recorrer, así como recorrimos hace un momento y buscar el mayor de un vector, para poder recorrer una matriz siempre hay que tener dos for. Eso sí es, digamos que fijo, porque uno recorre las filas y el otro recorre las columnas, ¿sí? Ahí siempre hay que tener dos for para poder recorrer un vector. Digo, sí, una matriz, ¿sí? Una matriz.
Entonces, es muy común tener 2 for cuando uno trabaja con matrices. Fíjense entonces aquí, esa asignación que acá se hace en código, lógicamente, ¿cómo sería? Así como lo ven entonces a la derecha, son 2 filas, si se dan cuenta, el primer índice solo tiene 0 y 1, o sea que tiene 2 filas, 0 y 1, y columnas si llega hasta 2, 0, 1, 2, o sea que tiene 3 columnas. Entonces, la representación gráfica de esa matriz sería así como la ven. El 100 en la primera posición, 240 en el segundo, en la otra columna, y el 225 en la tercera columna, que es el índice 2. Luego pasa a la siguiente fila, hace la asignación de la fila completa, que es 147, 287 y 35, uno para cada columna. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, aquí no varió este índice, se mantuvo fijo el índice 0. Eso significa que todos los valores que se estaban asignando ahí eran en esta fila. Ahí está el 100, el 240 y el 225, son estos que están acá. Luego cambió el índice, el primer índice, 1, eso quiere decir que cambió de fila, ahora se movió acá. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la fila que trabajemos, nosotros movemos el índice, el primer índice. Si queremos cambiamos de columna, entonces tenemos que mover el segundo índice. ¿Sí? Entonces, estos valores están asignados lógicamente con el cuadro que está a la derecha. Bien, digamos que lo que quiere hacer el código que está aquí en la parte de abajo es tener los totales por fila. Fíjense, el total por fila es, entonces, para poder totalizar la fila, ¿sí? Este for me va a indicar la fila, por eso se mueve del 0 al 1. Aquí dice que se mueve a 2 posiciones nada más. Comienza en 0 y termina en 1. Y el otro for, que es la J, se va a mover desde 0 hasta el 2. Entonces aquí el primer for me va a ayudar con este índice y el segundo for me va a ayudar con este índice. Ahí entonces yo estoy recorriendo toda la matriz, pero el primer for se mantiene aquí como pivote, como yo les mencionaba, y se va a mover entonces, el for que mueve la J se va a mover aquí, aquí y aquí, y va a ir sumando, y por eso me hace un total aquí. Luego, cuando termina con ese total, mueve la fila, que es cuando se mueve este for, y vuelve a hacer lo mismo, pero ya en la otra fila y me genera otro total. Entonces yo tengo aquí 2 totales por fila. Si quisiera 2 totales por columna o los totales por columna, entonces ya sería diferente, por lo menos la manera con que muestro acá abajo la información y la manera con que recorro los for cada una de las filas. Bien, vayamos al código nosotros a hacer esta práctica. Para temas como esto es que utilizamos matrices de una manera, un ejemplo muy sencillo, pero para que vean cómo se está utilizando. Normalmente cada columna representa algo, ¿sí? Y las filas representan otra cosa. Fíjense entonces que esta matriz solamente tiene aquí. ¿Quién me dice cuántas filas y cuántas columnas tiene esta matriz que debemos hacer aquí? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 2 columnas, 6 filas. O sería. 6 filas, 2 o columnas. sería 3, 7. No. Sí. Entonces serían 2 columnas, 6 filas. Sería 2 columnas, 6 filas. O estamos contando los arriba de mes, ingresos. Eso No, estamos contando. no, porque este nada más es para que ustedes vean que las filas representan los meses y las columnas están representando algo. O sea, la primera columna representa los ingresos y la segunda columna representa los gastos. Entonces, si yo tengo una matriz de esta manera, con estos valores, yo puedo tener mis ingresos en la columna 1 y los gastos en la columna 2. ¿Sí? Si quiero ver entonces los ingresos del mes 3, entonces sería esto. Los gastos del mes 3 sería este. ¿Sí? Para eso utilizo matrices. ¿Ya? Porque con un vector que es una sola dimensión, yo solo estoy manejando una lista de notas, una lista de datos, pero si quiero que además sea, digamos, más información, o sea,
Tengo los meses en las filas y en las columnas puedo tener ingresos, gastos, otros ingresos, horas extras. O sea, yo puedo tener N cantidad de columnas, todo lo que me representa en ese mes, ¿sí? Entonces, obviamente para eso se usan las matrices. Bien, entonces me dice la práctica, confecciona un algoritmo que utilice la estructura de arreglos bidimensionales o matrices para cargar la información del siguiente cuadro. Muestre cuál fue el total ingresado, el total ingresado en el semestre, o sea, en estos 6 meses, y cuál fue el total de gastos del semestre, ¿sí? Entonces ellos que quieren es que totalice aquí y totalice acá. Esto me da el total de ingresos del semestre y este es el total de gastos del semestre. Eso es básicamente lo que quieren en esta práctica. Y esta práctica va a ser ideal para ver todo el tema de matrices. Bien, vamos a hacerla, a ver si nos da el tiempo, creo que sí. Si lo hacemos rápido, sí. Bien. Borramos todo esto. En este caso, no estamos buscando nada en pantalla ahora mismo. Bien, iniciamos entonces. Si se dan cuenta, allá son valores fijos, así que vamos a asignar los valores fijos, ¿sí? Aquí entonces se va a llamar matriz, no porque se tenga que llamar matriz, ¿sí? Se puede llamar como ustedes quieran en realidad, ¿sí? No porque se tenga que llamar matriz. Aquí, 0. Le voy a asignar 2100, sí. 2100 y de ahí va aumentando el 100%. Ok, bien. $2.200, $2.300, $2.400, $2.500, $2.600. Ahí la hice fácil. Bien, aquí estoy asignando, digamos, todos los ingresos, ¿sí? Como son todos los ingresos, recuerden que la columna representa los ingresos, o sea que esto se va a mantener inalterado para poder que represente la columna. Entonces, lo que va a cambiar en esta asignación que estoy haciendo aquí son las filas. Y es porque es la asignación que estoy haciendo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces aquí yo voy a colocar aquí carga de los ingresos del semestre. ¿Por qué no le cambia el valor de las columnas, filas? Sí, la fila, el índice de la fila lo cambié, mira. No, el de Y, es que me confundo Ok, fila y columna. el de la columna no Y. la cambié porque la columna, recuerda, voy a irme aquí. Esta columna me representa los ingresos y es lo que estoy colocando. ¿Sí? Pero no le está poniendo como si todos estuvieran en la casilla del 2100. O sea, porque a lo que me está dando a entender con que está poniendo el valor 0, me está dando a entender que el valor que usted quiere es el que salga en el primer cuadro solamente. Acuérdate que este es columna 0, columna 1. Ok, sí, ok, ya, disculpe. X, sí. Columna 0, ajá. Entonces, acá, si te das cuenta, pasamos al código. Ahí está, el 0 lo mantuve inalterado, eso significa que son los ingresos. Me moví en los meses, pero no me moví en la columna de ingresos. Entonces, ahora voy al revés, voy a moverme en la columna de los gastos. Los gastos están en 1, aquí, 1. Entonces, solamente tengo que mover esto y ya aquí voy a asignar los gastos. Bien, ahora, aquí lo hice mal, aquí, 1. Y creo que aquí son 1200, déjenme ver los valores. 1000, 1200 y de ahí sigue sumando 100, ok. 1000, 1200 y de aquí mantengo 1, 1. Bien, ahí ya cargué todos los
ingresos, todos los egresos. ¿Sí? ¿Quedó claro la carga? Tal cual está el cuadro. El cuadro dice ingresos y egresos. Moví la fila porque es la que representa los meses y estos son los valores que me representaron por meses en los ingresos. Estos son los valores que me están representando por meses en los egresos. Así que digamos que ya en esa parte terminé lo que es la carga de datos. Entonces, ahora voy a desplegar. Voy a utilizar aquí N y voy a colocar acá totalizando los valores del semestre. Esto para que salga en pantalla. Bien, ahora, como yo lo que necesito es sumar, yo voy a necesitar un acumulador, ¿verdad? O una variable que acumule. Así que, perdón, necesito un tot ingresos, total de ingresos. Y un total de gastos. Ahora necesito el for. Estoy moviendo aquí porque... Okay. Igual. Que y sea menor 6. Y la clásica y más para que se incremente 1 a 1. Fíjense que en esta ocasión voy a usar un solo for porque voy a revisar entonces, son 2 columnas nada más, así que lo que yo voy a incrementar son las filas. Voy a ir haciendo el acumulador por filas. Entonces aquí voy a poner total de ingresos es igual, es un acumulador, así que los acumuladores se repiten para poder ir acumulando. Total de ingresos es el total de ingresos más la variable o mi matriz, que se llama matriz. La que va a variar es las filas, así que es el primero. Y como quiero variar, como quiero sumar los ingresos, yo sé que los ingresos están en la primera columna. Bien, ahí está, ahí estoy totalizando ingresos y gastos sería básicamente lo mismo. Gastos, solamente que aquí sería la columna 1. Al salir de este for, ya yo tengo los totales. ¿Sí? Yo tengo los totales. Aquí voy a poner entonces total de ingresos del periodo o del semestre. Puntos. Concatenando la variable. Digo la variable tot ingresos. Hacer algo para que quede igualito. Ok. Tot gastos. Bien, revisión, a ver si no se me quedó ningún punto y coma, no se me quedó nada suelto. Voy a correrlo. Fíjense que en este caso no se detiene porque la asignación la hice directamente, hizo la sumatoria y me puso entonces el total de ingresos del semestre, 14.100, total de gastos del semestre, 8.000. Aquí no se detuvo para nada porque no tengo ninguna lectura de pantalla, ¿sí? Ya que la práctica me está diciendo que le ingrese yo mismo los valores, aquí fijo,
aquí fijo, y después haga un recorrido de la matriz y totalice. Entonces, esta práctica, esta es el código. ¿Preguntas aquí de la matriz? A mí me pareció todo bastante claro. Perfecto. Bien. La verdad que es muy aburrido la matriz, que es una asignación directa, así que yo voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de acá, y vamos a hacer una carga desde el teclado. ¿Sí? Una carga desde el teclado. Entonces le voy a colocar aquí. Para poder cargar una matriz, obviamente, tal como lo hicimos en el otro, necesitamos un for. No tenemos mucho tiempo, así que copy paste acá. Bien, solamente que aquí le voy a indicar cargue, coloque el monto de ingreso del mes 1, en este caso, o 2, o 3, o 4. Ahí se va. 2 puntos acá. No, 2 puntos. Y un barra N para que no se vea tan feo ahí. Ah, no, miento, barra N no, porque aquí necesito un Fscan. Y en ese Fscan es donde yo voy a colocar entonces que aquí me alimente la matriz. ¿Sí? Y lo que va a cambiar igual sería la I. Va a ser un float. Abajo le voy a solicitar entonces gasto. De gastos del mes, tal. Y aquí vario en 1. A ver, y según me parece, bien, entonces ahora voy a hacer una carga dinámica del array, del array bidimensional. ¿Sí? Aquí voy a colocar los gastos, aquí voy a colocar los ingresos. ¿Sí? Veamos si no me faltó nada. Bien, coloca el monto del ingreso del mes 0. Ahí hay un problema. No, voy a detenerlo completamente porque eso se ve muy feo. Aquí voy a sumarle 1 porque obviamente no tiene sentido lo que yo le dije al usuario de que mes 1, ahí tendría que ser I más 1. Ahora sí. Bien, coloque los ingresos del mes 1, coloque los gastos de mes 1, ingresos del mes 2, gastos del mes 2, ingresos del mes 3, gastos del mes 3, mes 4, mes 5 y los ingresos del mes 6. Al final totaliza, se dan cuenta ahora ya obviamente más dinámico. Yo ingresé los valores, alimenté la matriz y me hizo mi sumatoria entonces del semestre
tanto de ingresos como de egresos. Igualmente podemos colocarle aquí que me diga la cantidad de meses que desea, tal cual como lo hicimos con el otro ejemplo, y debería entonces solicitarnos la cantidad de meses. Fíjense entonces la diferencia importante que trabajar con la matriz significa son dos índices los que vamos a estar cargando. Dos índices, en este caso como eran solo dos, uno de ingresos y otro de egresos, no era tan variable, yo no necesité otro for para cargarlo, ni otro for para solicitar la información y recorrerlo, con uno solo era suficiente porque solamente eran dos. Normalmente es lo que pasa, cada columna representa algo y uno entonces utiliza una columna para hacer la sumatoria o la acumulación. Bien, preguntas entonces del trabajo con matrices. Importante, ustedes tienen todos esos datos que fueron cargando en memoria. Eso es lo que normalmente se usa inclusive en programas que son en la web. Ustedes van cargando toda la información, se carga en memoria y luego, si toman la decisión de hacer un proceso o seguir, entonces toda esa carga de memoria se va entonces a la base de datos. ¿Sí? Pero esto es lo que se utiliza en los arreglos, mantienen toda esa información organizada en memoria. Bien, si no tienen preguntas, vamos a verificar el parcial. Quiero explicarles el parcial para que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Déjenme buscarlo. El parcial va a contar con una parte teórica. La parte teórica en realidad viene de los quizzes que hemos visto, más algunas preguntas del material nuevo que hemos visto. Entonces, quizzes tal cual ustedes los vieron en la asignación 1 y la asignación 2. Esa será la parte teórica del examen parcial. Y viene una parte práctica que son dos programas. Entonces, digamos, son dos partes. La parte teórica y la parte práctica. La parte práctica tiene dos programas. ¿Sí? Vamos a verlo, ya le comparto pantalla. Bien. Examen parcial. Como le informaba, entonces una parte teórica que va a estar en Socrative, lo voy a habilitar a partir de las 12 de medianoche de hoy, o sea que mañana ya la pueden ver. Esa parte teórica que son seleccionar la mejor respuesta, como ya lo han venido haciendo, es 40 puntos de su examen. La mayoría de las preguntas son de los otros quizzes, más algunas nuevas, pero la mayoría son de los quizzes anteriores, así que si estudiaron y vieron esos quizzes, no tienen mucho ahí que preocuparse de la parte teórica. La parte práctica, tenemos dos programas. Cada uno de esos programas, digamos que representan 30 puntos cada uno, más los 40 de la parte teórica, son el 100%. Bien, sección práctica, 60 puntos, son 30 por cada programa. Confecciona un programa en PHP para calcular la nómina de una compañía que se llama Materiales XYZ. El programa debe solicitarle al usuario que coloque el tipo de empleado al que pertenece y la cantidad de horas trabajadas en el periodo. Luego de calcular el salario del usuario, a partir de eso, debe calcular el salario con esta tabla. ¿Sí? Si el empleado es operativo, o sea que marcó 1, él va a cobrar 5.50 la hora. Si el empleado es administrativo, va a cobrar $10 la hora. Si el empleado es ejecutivo, va a cobrar 18.50 la hora. ¿Sí? También debe solicitarle la cantidad de horas trabajadas al usuario. ¿Sí? Van a pedirle el tipo de empleado al que corresponde y la cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Aquí está el ejemplo de ese programa número 1. Obviamente le dice de qué tipo de empleado eres, operativo, administrativo, ejecutivo. Al seleccionar el tipo de empleado, ya ustedes van a saber entonces cuál es su rata por hora o tu tasa por hora. Y luego él le va a decir, yo trabajé 40 horas, 30 horas, 20 horas. Entonces multiplican el número que le da por cada tipo de empleado por la cantidad que él le dijo que trabajó.
y eso es su salario, ¿sí? En este caso, aquí está, él pertenece al administrativo, que son $10 la hora, dice que trabajó 40 horas, entonces multiplicó 10 por 40, y su salario de esa quincena o de esa semana serían $400, que es lo que sale aquí. Él dijo que era administrativo porque aquí está el 2. Entonces, administrativo, acá arriba me dice que es $10 la hora, administrativo $10 la hora, 10 por 40, 400. ¿Preguntas de este primer programa? Eso está bien difícil. No puede estar difícil. Yo hice uno muy parecido en la clase 2, clase 1, así que busquen el ejemplo. Se debe mostrar el 2 igual, el 2 que le aparece ahí como indicativo. Sí, el 2 es lo que menos te debe preocupar porque eso lo pone el usuario. El usuario pone 2, enter, así que eso ni se programa. Tú nada más lo capturas. No recuerdo la parte donde explico las opciones. Pero ahí veo. Igual usted tiene las clases ahí. Sí, todas las clases están grabadas y están en la sección de enlaces y en la sección de lecciones. Cada semana tiene su respectiva video. Dale. O el enlace hacia el video de YouTube. Dale, yo me voy a dar una refrescada por ahí. Porque es que apenas vi el menú de opciones me quedé como que ¿qué? No, es un menú, la verdad es que siguen las. Pero me imagino que es con un Fscan F y ya, pero me quedé como que ¿qué? ¿Y ahora Sí, qué hago? ahí nada más tienen que, bueno, son puros eco, ahí son ecos, eco 1 operativo, eco 2, y así la persona le va a colocar el número 2. Con los cases, ¿no? Creo que es así, ¿no? Cases. Lo pueden hacer con case, Sí, Okay. la mejor opción será con case. Después para verificar cuando ya te dan el valor, ¿no? Te dan el 2, te dan el 1, te dan el 3, ustedes toman eso, lo ponen en un case y ya después hacen la multiplicación. Así de simple. ¿Otra pregunta? Bien, vamos con el otro, que es más difícil. No, mentira, el otro es casi lo que dice acá. Tiene que seguir paso a paso lo que les indiqué. No me asusten. Si usted piensa que ese está difícil, ahora que vamos al proyecto final, vamos. Ese sí es otra cosa. Bien, programa número 2. Capture desde la pantalla 5 notas de un estudiante universitario y almacénelos en un array unidimensional que se llame notas. ¿Sí? Hasta ahora, igualito que el que acabo de hacer, solamente que son notas en vez de números, que era lo que estaba asignando. Igual. Luego presente las notas ordenadas en orden ascendente. No ascendente, debería ser descendente, pero bueno, utilizando los ciclos de repetición. Finalmente debe presentar en la pantalla el promedio de las notas del estudiante. Después de presentar y ordenar las notas, tal como lo hicimos hoy en clase, ustedes deben sacar el promedio de esas notas y presentarlo en pantalla. O sea que si yo puse 100, 95, 90, 85, 85, ustedes lo van a presentar en orden, 80, 85, 90, 100, y van a decir el promedio es 92.5. ¿Sí? ¿Preguntas de este? Este sí se van directo a la clase grabada de hoy, que la subo dentro de un par de horas, y este es el programa, básicamente. Sí, este ya tengo la idea de cómo hacerlo. Solo que si fuera descendente no recuerdo. No recuerdo qué fue lo que mencioné. Pero si es descendente, déjelo así, profe. Pensé que era descendente y ahora que lo estoy leyendo, como que se lo regalé, pero bueno, listo. Déjelo así, profe. Déjemelo así para que no se... Profe, eso es para el domingo. Chus, para este domingo. Es un parcial. Déjelo para el lunes, profe. Déjelo para el lunes, profe. No, si lo dejo al lunes no lo comienzan a hacer hasta el lunes y se van a enredar. Ya yo lo conozco. Yo puse domingo para que sepan que tienen que comenzar el domingo o el sábado. Pero si lo pongo el lunes, todos lo comienzan el lunes y se enredan. Vale, dale, gracias, profe. Bien, hasta el domingo 9
tienen para hacer los 2 programas y las partes teóricas que subo a medianoche de hoy. Vale. ¿Sí? ¿No tienen preguntas ahí? Entonces, los 2 programas me lo comprimen en uno. Yo preferiría que me lo compriman en un solo archivo y me lo envíen, entonces lo suban a la plataforma a más tardar el domingo a medianoche, a más tardar el domingo a medianoche. Y bueno, esta parte no se le olvida hacerlo porque Socrates me envía directamente la prueba hecha, así que esta parte ya no tienen que hacer nada, solamente tienen que ir y completarla. Y aquí en la plataforma me van a subir solamente la parte práctica. ¿Sí? La parte teórica, van a Socrates y hacen la parte práctica entonces. La parte teórica, digo. Ok. Bien, si no hay preguntas, vamos con el examen del proyecto final. Se los voy a explicar, pero con calma la otra semana. Yo diría para que lo comiencen a ver, o por lo menos para que saquen su grupo. El proyecto final es en grupo. ¿Sí? Es en grupo, 2 o 3, no más de 3, y vayan organizándose. Proyecto final. La Autoridad de Turismo de Panamá, con la finalidad de incentivar la llegada de nuevos turistas, ha logrado coordinar con algunos hoteles la creación de paquetes especiales para las temporadas de junio a diciembre. Para dar a conocer estos acuerdos, desean lanzar una gran campaña publicitaria y automatizar la cotización para los turistas que desean obtener estos paquetes especiales. Es por ello que el IPAD le solicita a su grupo, o sea, a ustedes, desarrollen un programa PHP para que los turistas puedan obtener la sugerencia del hotel donde se hospedarán y el costo total de su estadía. Instrucciones. Ustedes deberán crear un programa que solicite la siguiente información: región turística que desea visitar el turista, la cantidad de noches van a reservar, la cantidad de personas que van a estar y la edad de esas personas. ¿Sí? Estos son los 4 datos que ustedes van a aceptar desde la pantalla. ¿Sí? Obviamente puede ser más datos porque si aquí ponen 5 personas, tienen que aceptar la edad de cada uno de ellos. Bien. Con esta información, ustedes deberán indicarle al turista en qué hotel hará su reservación y cuánto es el costo total de su hospedaje. ¿Sí? Debe utilizar el siguiente cuadro para realizar la selección del hotel. Bien. Ustedes le van a solicitar al turista en qué región turística quiere venir a turistear a Panamá. En Panamá Centro, en Panamá Oeste, en la zona atlántica o en tierras altas. El turista le va a dar una de estas opciones, ¿sí? Él va a aceptar a una de esas, del 1 al 4, solo esas opciones. O sea, un menú con esas 4 opciones que él diga el 2, el 3, el 4, ¿sí? Esa es la primera. Bien. En base a esto, en base a lo que colocó el turista, digamos que el turista dijo Panamá Oeste, o sea, seleccionó la opción 2. Él le va a decir la cantidad de personas con que viene. Si él dice que viene con 2 personas, entonces el paquete que le corresponde es en pareja. ¿Sí? Y en pareja, entonces le toca Air Río Playa Blanca. Entonces, ustedes, la salida de ustedes es, a ustedes le corresponde reservar, señor turista, en Río Playa Blanca. ¿Sí? Esa es la primera selección que tienen que hacerle. Decirle a él a qué hotel va a ir y luego decirle el monto de esa estadía. Ahora hablamos del monto. Primero, ¿cómo seleccionan el hotel? Dependiendo de la región turística que indicó el turista y dependiendo de la cantidad de personas que dice que vienen con él. Si vienen más de 2, entonces ya no es familiar, digo, ya no es pareja, sino que sería la opción familiar. ¿Sí? Tendrán que seleccionar entonces la región turística familiar de Panamá Oeste, sería el Royal de Cameron. Entonces ustedes le dicen es el Royal de Cameron. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que vengan con ese turista, ustedes le dicen pareja o familiar. Y le dicen entonces en qué hotel se van a hospedar. De la parte de selección del hotel, preguntas. Solo la selección del hotel. No nos vayamos con la tarifa todavía. Pregunten, por favor. Eso tiene cara que es como, o sea, viendo, eso
no sé, yo lo veo como eso que se va a terminar siendo un array. No, Mm, no, el array no. todavía, Como, no te estoy pidiendo el array como todavía. Switch. Sí, esto es un switch En cases. cuando, Cases. Ok, cases dentro de cases. sí, con la región turística, ahí tú dices, bueno, es 2, entonces vas a un case y entonces ya tú tienes que indicar o saber si es familiar o pareja. ¿Cómo vas a saberlo? Por la cantidad de personas que está. Entonces ya tú sabes si es pareja, va para este hotel, o si no es pareja o es familiar, vas para este hotel. Le O sea, vamos a pedir en base a la esto, cantidad de personas primero. básicamente es un case que tienes que usar y adentro del case tienes que hacer o otro case o otro if para saber para dónde va. Y le asignas Sí. a Ok, una variable que se llama hotel, le asignas el nombre. ¿Sí? ok. Bien. Ahora, eso es el nombre del hotel. Tienen que asignarle el nombre del hotel. Ahora va la parte entonces de la tarifa. Para el cálculo del costo que debe utilizar el siguiente cuadro de tarifas por edades. ¿Sí? Aquí sí viene el tema de un array de una sola dimensión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le preguntan arriba la cantidad de personas que vienen, acá les voy a indicar aquí, ustedes le preguntan aquí cuántas personas vienen. Si vienen 3, ustedes ahí le van a decir, por favor, indíquenos el nombre de las 3 personas. Entonces aquí viene un array donde dice persona 1 y él le va a decir, bueno, tiene 45 años. El array va otra vez a decir persona 2 y él le va a decir 34 años. Persona 3, persona 3 tiene 10 años porque es un infante. ¿Ya? Esto tiene que estar en un array de edades. ¿Sí? La parte de edades por persona. ¿Sí? Bien, con ese array, ustedes lo van a tener ahí en memoria y lo van a usar precisamente para el cálculo de tarifas, ¿sí? Porque después van a recorrerlo, recorren el array y dicen, si es un adulto, súmale 47. Si es otro adulto, súmale 47 más. Si es un menor entre 12 y 17, súmale 15. Pero si es un menor de 12 años, o sea, 11, 10, 9, lo que sea, súmale 0, o sea que es gratis. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las personas que vengan y la edad que tengan, ustedes van sumando, acumulando en un acumulador y al final esto te va a salir entonces 243 o lo que sea. El número que te salga acá es lo que tú le vas a decir al turista. Su hotel es tal y su monto a pagar es 243, digamos, ejemplo. Se me pasó a decirles. También pregunta arriba, disculpen, vamos arriba, dice la cantidad de noches, ¿sí? O sea que después que obtengan el valor de todas las personas, lo multiplican por la cantidad de noches, porque esto es precio por noche. Ustedes primero obtienen cuántas personas son, van sumando, van acumulando, dependiendo de su edad, si es adulto, menor o menor gratis o menor de 12 a 17, van sumando y dicen, bueno, a esta turista cada noche le sale a 200 y pico. Pero él se va a quedar 5 noches. Te sale a 1000 y tanto. Lo multiplican, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice, toma en consideración, bueno, esto ya les expliqué, toma en consideración que cada turista indica la cantidad de personas que vendrán a Panamá. En ese momento ustedes sabrán qué tipo de paquete va a aplicar. Si solo son 2 personas, el paquete que le corresponde es pareja. Si son más de 2 personas, el paquete que le corresponde es familiar. ¿Sí? La carga de las edades del huésped se debe ingresar en un array. ¿Sí? A un array, aquí tengo que corregir esto. Para que posteriormente se recorra y así obtenga el costo del hospedaje. ¿Sí? Bien, al final entonces ustedes no, me falta colocarle aquí una pantalla de ejemplo, esa se las voy a colocar mañana. Solamente como para que sepan más o menos cómo es la salida de eso. Pero lo que le tiene que decir es esto. El hotel donde usted se va a hospedar es Hotel Royal Decameron y el monto de su hospedaje será por 1.200 tanto. ¿Sí? Esos son los 2 datos que le tienen que dar. Obviamente, lo difícil es estar calculando la tarifa por la cantidad de edades que hay y la selección del hotel que se va a hacer. ¿Sí? Ahora sí me pueden decir a alguien, esto está más difícil. Sí, esto está más difícil. Bueno, pero bueno, es un proyecto final. ¿Sí?
en el proyecto final, y no hay ningún elemento que les he colocado aquí que no lo hayamos explicado paso a paso. ¿Sí? ¿Preguntas? Ese sí lo va a dejar, es que para un lunes, una cosa así, ¿verdad? No, nada de lunes. Ese se va a entregar el siguiente domingo. Pero lo va a publicar una vez para que tengamos la semana entera para verlo, ¿cierto? No, este ya está. Sí, aquí solo Ok, lo tengo oculto. Lo único que voy a poner es que ya lo puedan ver, porque me falta nada más ponerle una imagen de una pantalla de ejemplo. Ese es un plus. ¿Para qué domingo, profe? Para el siguiente, el de más arriba. ¿Cómo así, loco? O sea que lo abre el viernes y el domingo ya hay que entregarlo. No, yo lo abro ya. Ok, ya Y entiendo, tienen, ya entiendo. digamos, tienen Una semana entera, 9 una semana días. entera. 9 días, Sí, porque ¿no? hoy es viernes, le quedaría para el siguiente domingo. El otro viernes hay clases, nos vamos a ver, y ustedes me van a preguntar cómo les va. Y aquí entonces, obviamente tengo un par de temas más nuevos que darle, pero la mayoría de la clase va a ser que ustedes me pregunten si tienen alguna duda, cómo van con el proyecto, en qué andan, si yo tengo que darle una sugerencia, se las doy. Entonces el otro viernes nos reunimos y en ese entonces solamente lo único que tienen que tener en su mente es el proyecto. Por eso el parcial es corto, el parcial es solo para que lo trabajen este fin de semana. Este fin de semana dedícanse al parcial. A partir del lunes, entonces se pueden dedicar al proyecto. El viernes nos vemos aquí, ustedes me hacen las preguntas, las dudas que tengan sobre el proyecto, las solventamos todas aquí y entonces ya ustedes trabajan el otro fin de semana para terminar su proyecto. Deberían comenzarlo en la semana, entre el lunes, martes, miércoles y lo terminan el otro fin de semana. Ya 10-4. ¿Sí? Es en grupo, así que digamos, mientras que uno va viendo cómo hace la lógica de calcular las tarifas, el otro va viendo la lógica del case y después unen, obviamente tienen que reunirse a unirlo. Dígame. A la hora del momento de la entrega, es el mismo esquema igual, se le pone un PowerPoint, en un PDF, y igual las capturas y todo, cómo corre y todo. No, yo no trabajo con la captura, yo necesito que me envíen el programa. Ahora, en el programa, en la parte de arriba, digamos, aquí, ustedes me ponen entonces los integrantes, ¿no? Integrantes, y ahí entonces ponen Manuel Beiro, Juan Pérez, no sé qué, aquí ponen a todas las personas, ¿sí? Pero igual el PDF. No, él te está diciendo que solo se lo podemos cargar Directo al programa, ya, hecho. Sí, digamos que aquí está todo su proyecto, está aquí, ustedes listo lo guardan. para correr. Ustedes lo guardan y listo, wait, ustedes hacen su archivito y me lo envían. Lo puedes guardar, se lo enviamos en TXT, ¿no? Sí, en TXT, en .php, que es lo que deberían guardarlo acá, .php. Eso se guarda ahí mismo. No, Sí, bueno, aquí yo porque no estoy logueado, pero aquí si tuviera logueado te lo guarda. O si no, tú lo copias. Es que yo lo copio y lo guardo en TXT. Lo pegas y sería mejor que en vez de ponerle .txt le pongas .php. Ok, listo. No pasa nada entonces. ¿Sí? En realidad, lo ideal sería trabajarlo con una herramienta que se llama Sublime Text, que es el editor que yo hago para PHP, pero eso es opcional. En realidad yo necesito, me lo pueden hacer aquí, me lo pegan en un archivo. Al final es un solo archivo. Ok. Los dos programas ahí. Bueno, no. Para el proyecto es uno solo. Para el parcial, si son dos, me envían los dos. Si lo pueden comprimir en una carpeta, me lo envían comprimido. Si no, me lo envían los dos programas para el parcial. Si quieren, me lo envían por separado. Sí, porque son dos. Pero el proyecto es un solo programa, así que un solo archivo. ¿Usted ya calificó los otros trabajos? No, este fin de semana le califico todo eso y ya el lunes ustedes saben cómo va todo. De hecho, el que me deba algo, la próxima semana les voy a indicar entonces cómo coordinamos para pagarlo. Ok. Otra consulta, ¿una sola persona o los dos juntos se lo envían? Puede ser una sola persona, pero ¿sabe qué? Mejor cada uno suba lo suyo porque
para poder yo colocarle la nota a cada uno y cada uno puede saber, porque después hay casos donde me dicen no sé qué gané y no sé qué cuánto. Sí, porque es que el otro trabajo en grupal, yo, o sea, eso no lo subí, yo confié que mi compañera la subió. Yannick está aquí, representa. Sí, entonces yo obviamente le voy a calificar a la persona que lo sube. Entonces yo lo subo, yo lo califico, pero después si esa persona no se comunica con la otra después me está preguntando cómo salió. Así No, que yo sé que si pueden Yannick subirlo todos mejor y yo o si no, o sea, en realidad yo no tengo problema. Siempre y cuando me pongan aquí la cantidad de integrantes y me pongan los nombres, yo califico uno y le pongo la nota a todo lo que dicen aquí los integrantes. Ok. 10-4. Bien, chicos, si estamos de acuerdo ahí, yo voy ya a habilitar el proyecto para que lo vayan viendo. Y lo único que me queda habilitarles ahora el quiz, que sería la parte práctica, la parte teórica de su parcial. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, que no tienen más preguntas, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden el parcial. No se les olvide, son 20% de su nota, así que no fallen, este fin de semana tienen entonces trabajo que hacer con programación en PHP. Gracias, profe, por el hermoso Saludos. fin de semana. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Profe. Igualmente, profe, muchas gracias por su tiempo. Saludos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¡Dios!